Voy a empezar con una cita de un historiador jerezano del siglo XVIII, Bartolomé Gutiérrez, que en su año sediciense, de 1755, escribe esto, que creo que es una cosa muy significativa sobre esta escultura que vamos a ver a lo largo de estos minutos, ¿no? Y él dice: debo reflexionar que generalmente todas las santas imágenes de Cristo nuestro Señor, de María Santísima, de sus ángeles y santos, son peregrinas en esta ciudad, por venturosa estrella que tiene en ello. Pero, con tanta especialidad, son devotas las de Semana Santa, que causan admiración a cuantos forasteros concurrentes las miran, y hay entre ellas algunas que son afrentas de la naturaleza, por sus grandes perfecciones, y pasmos del arte por su delicadísimo acierto. Bueno, más allá de la exageración, ¿no?, que pueda haber detrás de este texto, también nos manifiesta esa calidad que tiene la escultura jerezana de esta época, y particularmente la que se hizo para procesionar a lo largo de los días de la Semana Santa, ¿no? Y quería empezar con esta cita, que creo que es bastante significativa, ¿no? Y además de un autor que se encuentra a mediados del siglo XVIII, por tanto en la época en la que vamos a tratar a lo largo de esta charla. Yo voy a hacer una distinción entre el siglo XVII y siglo XVIII. Voy a hablar sobre todo de obras procesionales, imágenes que salen actualmente todavía hoy en Semana Santa. Hay algunas que originalmente no se hicieron para procesionar, pero que sí salen hoy actualmente y que se hicieron a lo largo de estos dos siglos. Ya he dicho que no voy a tratar, no voy a hacer un análisis exhaustivo, ¿no?, de la bibliografía que ha tratado este tema, porque para no alargar la charla, solamente les comento, ¿no?, que si tienen interés en profundizar sobre alguna de las cuestiones que yo estoy tratando aquí en esta charla, pues tienen aquí mi blog, el Barroco Jerezano, donde publico todos los artículos que suelo publicar en las revistas científicas. Y bueno, por aquí tienen, por si quieren profundizar sobre estos temas, no solamente del tema de escultura, también hay otros temas, como por ejemplo la arquitectura, que también están aquí incluidos. Vamos a empezar con el siglo XVII. Y voy a dar unas pinceladas sobre el siglo XVII, muy generales, para que nos hagamos una idea de dónde nos estamos moviendo, ¿no? Bueno, a lo largo del primer tercio del siglo XVII, lo que va a destacar, como ha dicho Ana Lomas, es un tardo manierismo, y en el caso de Jerez, una dependencia clara del exterior. Tenemos el caso más representativo dentro de la escuela sevillana, que es el de Juan Martínez Montañés, que es el escultor más influyente de ese momento en Sevilla y en toda el área de influencia sevillana. Pero Montañés trabaja en Jerez, ya saben que trabaja en el retablo de San Miguel, entre otras obras. Y también tenemos el caso de Francisco de Villegas, un escultor que llegó incluso a vivir en Jerez, aunque casi toda su vida se desarrolló en Cádiz, como vamos a comentar. En el segundo tercio del siglo XVII, pues se van a introducir las formas barrocas, y el protagonista de esta introducción de las formas barrocas procedentes de Europa, sobre todo de Flandes y de Italia, va a ser José de Arce. Aquí vamos a encontrar a José de Arce. Ahora ya veremos que él, aunque viene desde Sevilla en un primer momento, él se llega a sentar en Jerez a lo largo de 10 años, en dos periodos distintos. Y en el tercer tercio del siglo XVII, en el que ya podríamos hablar de un pleno barroco, vuelve una mayor dependencia exterior. Y aquí el escultor más importante de la escuela sevillana en este momento es Pedro Roldán. Pedro Roldán, que trabaja en Jerez, aunque no hace obras procesionales, que sepamos, para la ciudad, pero sí es interesante que al menos nos mencionemos, porque es el artista más influyente de este momento. Y también un escultor que empieza a trabajar en este último tercio del siglo XVII es Ignacio López, un escultor sevillano que se asienta en el puerto, pero que trabaja bastante para la ciudad de Jerez. Esto es, digamos, la división que podemos hacer en 3 tercios del propio siglo XVII,
con la figura de Montañés en el primero, con la figura de José de Arce en el segundo y con la figura de Pedro Roldán en el tercero, que son los artistas más influyentes de la escuela sevillana y que los tres trabajan para la ciudad de Jerez. Empezando por Juan Martínez Montañés. Bueno, Juan Martínez Montañés no tiene obras profesionales en Jerez, pero sí me gustaría, bueno, por lo menos mencionarlo, porque estamos hablando de un artista que, lógicamente, fue muy influyente en su época, ¿no? Y que además, aparte de hacer pues, este retablo mayor de la iglesia de San Miguel, pues, lógicamente, como digo, va a ser decisivo en su época. Él hace la arquitectura del retablo y también todas esas esculturas y relieves que ven ahí señalados en la foto. Juan Martínez Montañés es un artista que podemos un poco... es difícil de clasificar, porque podemos localizarlo dentro de un tardomanierismo, pero en cierto modo podemos hablar de clasicismo también en su obra y también de un carácter naturalista, también dentro de ese naturalismo propio de esas primeras décadas del siglo XVII y en cierto modo también preludia o inicia lo que es las formas barrocas. Aquí en la escultura de San Pedro, del retablo mayor de San Miguel, pueden ver esa monumentalidad, ese clasicismo y cuando vemos esas cabezas, ¿no? con esas expresiones un poco introvertidas, todavía no estamos ante una expresividad muy marcada, vemos eso, ¿no? Vemos esa visión mucho más introvertida y también ese gusto por el detalle, ese gusto naturalista, ¿no? Por el detalle, por la talla del pelo muy pormenorizada, que esto va a cambiar totalmente cuando llega José de Arce, como vamos a ver a continuación. Bueno, Francisco de Villegas. Vamos a empezar por este artista que sí nos dejó alguna obra procesional en Jerez. De hecho, es el autor de una de las pocas imágenes documentadas antiguas que salen en la ciudad. Francisco de Villegas es un escultor del Círculo de Montañés. Ahí tienen las fechas de su vida. Él nació a finales del siglo XVI en Granada y sabemos que en 1614 entró como oficial en el taller de Montañés en Sevilla. Pero muy pronto, en 1619, se instala en Cádiz. Y desde Cádiz va a tener un trabajo muy fecundo para toda la zona. Va a tener talleres abiertos en Cádiz, también en Vejer de la Frontera, y va a atender pues, una clientela muy amplia, que le llevará a todo lo que es la actual provincia de Cádiz, incluido Jerez. Hasta tal punto que, aunque ya desde 1625 recibe encargos desde Jerez, llega a final de su vida a afincarse en nuestra ciudad entre 1648 y 1650. Y también tengo que decir, ¿no?, que muere casualmente en Medina Sidonia en 1660. Fíjense que es un artista un poco nómada, ¿no?, que se va moviendo en función del trabajo que le va surgiendo. Él es el autor de una serie de obras. Yo solamente voy a hablar de las obras documentadas. Rápidamente, esta imagen de San Isidro Lavador, que está en la capilla de San Juan de Letrán, pero que procede de la capilla de la Alcubilla, que es la que fue titular, es una obra documentada, la documentaron José Jácome y Jesús Antón. O, por ejemplo, esta imagen de Santa Catalina, que está en la iglesia de Santo Domingo. O este crucificado, aquí entrando ya un poco lo que es la escultura puramente pasionista, que es el Cristo de las Aguas o de la Salud, que está en la iglesia de San Mateo, que es una obra atribuida, es una atribución de José Miguel Sánchez Peña y que nos habla de ese estilo muy marcado por ese tardomanierismo, por esa influencia de Juan Martínez Montañés, que vemos sobre todo en ese detallismo en la talla del pelo y una expresividad todavía muy poco contenida, no es una obra, digamos, muy expresiva todavía. Y, por supuesto, la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia, que, como digo, es una obra documentada, pero con una historia bastante peculiar, la de este Cristo de la Humildad y Paciencia, porque esta imagen se hace no para Jerez, se hace para la Hermandad de la Humildad y Paciencia de Cádiz, que existe incluso el contrato, se contrata en 1622,
Y curiosamente lo que se contrata, o lo que ha llegado a nosotros, no es el contrato del escultor, esto lo vamos a ver después con el Santo Crucifijo también, sino del policromador. En esta época los escultores no solían policromar sus obras, sino los doradores o pintores, ¿no? Y aquí tenemos el caso de un pintor, Juan Rodríguez, que contrata la obra de policromía de esta imagen con la Hermandad de la Humildad y Paciencia de Cádiz, pero en el contrato aparece el propio Francisco de Villegas, y se demuestra que es el autor de esta obra. ¿Qué pasa con esta imagen? Bueno, pues esta imagen sabemos que hacia 1636 se decide sustituir por una nueva imagen de Jacinto Pimentel, que es la que actualmente se conserva en la ciudad de Cádiz, en la iglesia de San Agustín de Cádiz, y se decide donar la imagen al convento de la Santísima Trinidad de Jerez. Se dona a cambio, curiosamente, de 2000 misas rezadas, y fue costeada, misas además que al mismo tiempo eran costeadas por los propios miembros de las cofradías gaditanas, porque realmente, bueno, incluso, ya digo que es una donación, e incluso la propia hermandad dio dinero para que se hicieran misas rezadas en honor de las propias almas de los fundadores de esa cofradía gaditana. ¿Qué pasa con esta imagen? Bueno, que en 1652 se convierte en titular de la antigua hermandad de San Antón, que es una de las cofradías más antiguas de la antigua Semana Santa de Jerez, y es la que actualmente pues, procesiona la actual hermandad de la Humildad y Paciencia. Sabemos que en ese momento, en 1652, era una imagen que tenía mucha devoción y se convierte en titular de esta hermandad. Por tanto, una imagen importante por la historia que ha tenido, y porque es una obra documentada, de las que hay muy pocas en la Semana Santa de Jerez, de estos siglos del barroco. Es una obra que se puede relacionar con otras obras documentadas de Francisco de Villegas, fíjense, por ejemplo, de la imagen de San Isidro el Labrador, que he comentado anteriormente, con el Cristo de la columna de la iglesia de San Juan de Dios de Cádiz, que es otra obra documentada. Hay que decir que la identificación de esta imagen a través de la documentación que apareció en su día es de Francisco Espinosa de los Monteros, e incluso con este Cristo de la Humildad y Paciencia de Vejer, que es una obra que ha sido documentada también recientemente por Carlos Gómez, que bueno, tiene mucha relación también con la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia. Es un poquito posterior, una imagen un poquito más dinámica, pero fíjense que estamos todavía en ese tardomanierismo, no estamos todavía en ese barroco que va a implantar José de Arce poco después. Una imagen que no sabemos el autor es el Cristo de la Esperanza. De este Cristo sabemos, por un documento que fue aportado por el historiador Javier Serrano Pinteño, que fue donado en 1632 por el duque de Medina Sidonia a la cofradía de la Veracruz. Por tanto, sabemos la fecha, 1632, menos la identificación que se ha hecho, que creo que es oportuna. Y sabemos que se trajo desde Sanlúcar de Barrameda, donde estaba, por supuesto, el duque de Medina Sidonia. Desgraciadamente, no sabemos el autor. Sobre esta imagen, pues se ha dicho que era obra, bueno, ha habido una atribución tradicional a Juan de Mesa, que es otro discípulo, otro personaje del círculo de Juan Martínez Montañés. Pero más bien parece una obra digamos, del entorno artístico del propio Mesa, en la primera mitad del siglo XVII. Virginia Díaz Chamorro lo cree de un discípulo de Juan de Mesa, Felipe de Rivas, y Esperanza de los Ríos pues, ha destacado la afinidad que tiene con el Cristo del Buen Fin de Sevilla, que es obra de Sebastián Rodríguez, un autor que hace una imagen que ya es de 1645. ¿no? Bueno, pues esta imagen nos muestra también esa dependencia todavía del estilo de Montañés, sobre todo lo vemos en el trabajo del cabello, ¿no? Muy pormenorizado. Esto van a ver la diferencia con lo que va a traer José de Arce. Aquí os pongo una comparativa entre el Cristo de la Esperanza, que tenemos aquí a la izquierda, y a la derecha tenemos el Cristo del Buen Fin de Sebastián Rodríguez, para que vean un poco la afinidad que tienen estas imágenes. Yo, bueno,
creo que desde luego están ahí, en ese entorno, ¿eh? Pero también podemos compararlo con una obra de Felipe de Rivas, que es este nazareno que está en la iglesia de las Concepcionistas de Lebrija, ¿no? Para que vean que, bueno, de ambos autores pues hay afinidades, ¿no? Es una obra todavía problemática y que, bueno, esperemos que en un futuro pues, se pueda llegar a mayores conclusiones. José de Arce. Bueno, José de Arce yo diría que es, bueno, uno de los escultores más importantes que ha tenido, que han residido aquí en la ciudad de Jerez. Ahí tienen la cronología. José de Arce nace en Flandes a principios del siglo XVII. Parece que tuvo una estancia en Roma. Esto es algo controvertido, hay autores que consideran que es así, otros que no, pero parece que realmente conoció, por ejemplo, la obra de Bernini, y eso queda claro en algunos de sus trabajos. En cualquier caso, él venía ya con un gran bagaje desde Flandes, donde conoció pues, todo el arte flamenco, desde Rubens. Y como he dicho, es el gran hito de la escultura jerezana del siglo XVII, es el gran escultor que trabajó en Jerez en ese siglo. Y además dejó en Jerez una parte muy destacada de su producción, a lo largo de 10 años. 10 años que están repartidos en dos etapas. Dos etapas que están relacionadas con su trabajo en los dos retablos en los que intervino. Por un lado, de 1637 a 1639, trabajó en el retablo mayor de la Cartuja, haciendo el apostolado y el crucificado que remata el conjunto. Y desde 1641 a 1648 es la obra del retablo de San Miguel, el retablo mayor de San Miguel. Entre unos años y otros tuvo una pequeña estancia en Sevilla y él, antes de llegar a Jerez, también se instala en Sevilla. Y ya a partir de, no 1749, 1649, hasta su muerte en 1666, residió en Sevilla y se convirtió en el escultor más influyente de ese momento en la ciudad hispalense. En Jerez pues, va a trabajar, como hemos dicho, los dos retablos de San Miguel y de la Cartuja. En la Cartuja interviene el apostolado y el crucificado que están actualmente en la Catedral de Jerez. Si comparamos el Cristo de la Esperanza, que hemos comentado anteriormente, con el Cristo que remataba el retablo de la Cartuja, pueden comprobar la gran diferencia, ¿no? José de Arce implanta en Sevilla y particularmente también aquí en Jerez un estilo mucho más suelto, más movido, más dinámico, más expresivo, que lo vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo el escultor que hizo el Cristo de la Esperanza, de la Hermandad de la Veracruz, hizo una obra con mayor detallismo en la anatomía, mayor detallismo en el pelo, mayor detallismo también en el paño de pureza. Fíjense cómo José de Arce trabaja la anatomía de una manera mucho más suave, con un modelado mucho más suelto. Las anatomías, por ejemplo, lo vemos ahí, ¿no? Pero también fíjense cómo trata el sudario, con unos pliegues mucho más amplios, creando un efecto de claroscuro, que eso es muy importante dentro del barroco. Y si vemos las cabezas, pues lo mismo, ¿no? Fíjense cómo el pelo lo trata José de Arce de una manera mucho más sintética, de una manera mucho más suelta, buscando más el efecto que el detalle, ¿no? Siempre digo que José de Arce trabaja la gubia casi como un pincel, ¿no? en esta obra, ¿no? Es una obra muy pictoricista en el tratamiento de la anatomía y también del cabello. José de Arce trabaja en el retablo mayor de San Miguel, como hemos dicho. Aquí le señalo todas las esculturas y relieves que hace en el retablo de San Miguel. Pero lo que más nos interesa en este momento es sobre todo la imagen del Santo Crucifijo. La imagen del Santo Crucifijo es una imagen que se viene atribuyendo a José de Arce desde Esteve Guerrero. Por tanto, es una atribución bastante antigua. Y de hecho, podríamos decir que de todas esas atribuciones aceptadas tradicionalmente en Jerez, quizás sea la única o de las pocas que cuentan con argumentos sólidos. Y bueno, esto quiere decir que tenemos un argumento bastante sólido. Y es que Esperanza de los Ríos encontró en su día no el contrato de la imagen
con José de Arce, sino, igual que comenté antes con la imagen de la humildad y paciencia, el contrato de la policromía, con el pintor Manuel Díaz de Tejada, en una escritura que se fecha en 1647. Y aquí también pues, aparece como testigo José de Arce, por lo cual podemos prácticamente asegurar de que es una obra de José de Arce, que además la hace en un momento en el que estaba trabajando en el retablo mayor de San Miguel, por lo cual, bueno, todo tiene un sentido evidente, ¿no? Si nos fijamos en la talla de la imagen, pues vemos las mismas características que he comentado anteriormente con el Cristo de la Cartuja, ¿no? Ese tratamiento del pelo muy abocetado. Muy interesante también ese movimiento que tiene el sudario, que está movido por el viento y que le da pues, ese dinamismo propio del estilo barroco. Se puede comparar, de hecho, ese sudario con el sudario que hace para el Cristo que remata el retablo mayor de la parroquia de la Oliva de Lebrija, que es una obra que no está documentada, pero sí que se le atribuye con bastante fundamento. Igualmente, si comparamos las cabezas del Cristo, la del Santo Crucifijo, con la imagen del Cristo de la Cartuja, pues se ve pues, un tratamiento anatómico muy parecido, ¿no? Modelo físico y del pelo también muy similar. Solo que la imagen del Cristo de la Cartuja se hizo para rematar un retablo, se hizo para verse a mucha distancia, tiene unas formas mucho más rotundas, ¿no? Y el Cristo del Santo Crucifijo, al ser una imagen desde su origen procesional, se hizo para la hermandad primitiva del Santo Crucifijo, pues una imagen un poco más sutil, ¿no? Tiene una anatomía mucho más esbelta, ¿no? Que la del Cristo de la Cartuja. Bueno, a ver, se nos ha ido esta foto. El Nazareno. Bueno, el Nazareno y el Marquillo. El Nazareno y el Marquillo son dos obras que yo las voy a mencionar en esta ocasión, pero que no son obras que tengan una autoría desde el punto de vista clara. También aquí ha aportado una documentación muy interesante Jesús Antón y José Jácome, y ellos han aportado un documento que demuestra que la imagen estaba hecha en 1671. En ese momento, la hermandad decide sustituir la primitiva imagen, que se debió hacer seguramente en el siglo XVI, o muy principios del siglo XVII, y donar esa antigua imagen a el Beaterio de las Nazarenas. Bueno, de hecho, todavía se conserva ese beaterio, está justamente en la esquina de la calle Gaitán, con calle Guadalete, y se decide donar esa imagen allí, y porque se había hecho una imagen nueva. Por tanto, en torno a esos años son tanto la imagen del Nazareno, esto es seguro, como seguramente también la imagen del Barquillo, que es una obra también muy interesante dentro de la imaginería jerezana, y que, por ser una imagen secundaria, de las que no han llegado prácticamente muy pocas en toda Andalucía de esta época, y que, bueno, es una obra que plantea muchas dudas sobre su autoría. Solo podíamos plantear quiénes eran los escultores que trabajaban en ese momento en Jerez, en torno a 1671. Bueno, en ese momento trabajaba en Jerez un discípulo de José de Arce, Francisco de Gálvez, que trabajó en San Miguel, en la fachada de San Miguel, en la fachada de la iglesia de la Cartuja también, era especialista en la piedra, también trabajó en torno a esos mismos años, 60, 70 del siglo XVII, en el retablo mayor de la Merced, pero bueno, resulta un poco complejo establecer similitudes muy claras con la obra de Gálvez, por eso no voy a entrar a plantear más atribuciones en este sentido, pero sabemos también, a través de Jácome y Antón, la existencia de otros dos escultores por esos mismos años en Jerez. Se trata de Pedro Gras y Elías Metz, que eran unos escultores flamencos y alemán, respectivamente, que hicieron un misterio para la Hermandad de la Coronación. De esto hablaremos posteriormente. Bueno, son posibles candidatos a la autoría de estas imágenes. Lo mismo que la imagen del San Juan, de la misma hermandad.
que se ha llegado a relacionar con Francisco Camacho, fechada en el siglo XVIII. Yo tengo mis dudas sobre si esta imagen es de esta época o incluso puede ser del siglo XVII. Son dos obras que planteo aquí, vamos, las comento aquí, pero no voy a entrar en autorías porque en principio yo no sabría decir ahora mismo quiénes pudieron ser los autores de estas obras. Bueno, avanzando ya al último tercio del siglo XVII. Pues ya hemos dicho que el escultor más importante es Pedro Roldán. Pedro Roldán trabaja en Jerez. En 1676 trabaja en el retablo de la sala capitular del monasterio de la Cartuja. Y para este retablo hace una serie de imágenes, de las cuales se conservan 3. Aquí también el caso del crucificado fue identificado también por José Jácome y Jesús Antón. Y realmente creo que tiene mucha base esta identificación. Hizo el Cristo crucificado que remataba ese retablo y que actualmente está en la sacristía de la Catedral de Jerez, y esos dos santos Hugos, San Hugo de Lincoln y San Hugo de Grenoble, que actualmente se conservan en la propia Cartuja, en el altar mayor, el retablo actual de la Cartuja de Jerez. La imagen del Cristo, que está actualmente en la sacristía de la catedral, es una obra clara de Pedro Roldán, y se puede relacionar con obras que están vinculadas a Pedro Roldán, como este Cristo de la Quinta Angustia, de la Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla. Tienen muchas afinidades. Otro Cristo de esta época y de ese mismo entorno es el Cristo de la Salud, de la actual Hermandad de las Tres Caídas. La Hermandad de las Tres Caídas tiene como origen, o al menos se considera continuadora, de una hermandad que se funda en 1744 en el antiguo convento de Belén. Estaba situado en lo que es actualmente la Plaza Belén. Yo también localicé una escritura de acuerdo que existe entre los cofrades y la comunidad de mercedarios descalzos que regentaba ese convento cuando se funda la hermandad en 1744. Y en ese documento se dice que se intentaba dar culto a una imagen milagrosa, lo cual demuestra que la imagen era previa a la propia fundación de la hermandad. Todo esto lo digo porque la imagen ha sido relacionada con Diego Roldán. Y van a ver que Diego Roldán tiene un estilo algo distinto. Esta imagen es roldanesca, pero roldanesca del entorno de su abuelo, de Pedro Roldán, del autor que hemos visto que hizo el crucificado y las imágenes de la Cartuja. Aquí os pongo una comparativa de unas cabezas de Pedro Roldán, la que tienen abajo, arriba es el Cristo de la Salud de Jerez, y las que tienen abajo, primera es el Cristo del retablo del Hospital de la Caridad de Sevilla, el segundo el de Jerez, de la Catedral, y el tercero el de la Quinta Angustia que hemos comentado anteriormente. Tienen un modelo físico y unas formas muy parecidas. Por cierto, Pedro Roldán es seguidor o está muy influido por José de Arce, y eso se ve sobre todo en el tratamiento del cabello, muy abocetado, ¿no? Pero con una personalidad propia. Fíjense, por ejemplo, cómo se trata el sudario de una manera muy parecida. Los sudarios de Pedro Roldán son sudarios muy elegantes, no son tan movidos como los que hemos visto en la obra de José de Arce, tienen una caída mucho más natural. Pero sobre todo, la imagen que se relaciona más con la obra de Cristo de la Salud, de la Hermandad de las Tres Caídas, es este Cristo. Este Cristo que es un Cristo que está en Bornos, en el hospital de la iglesia, la capilla de la Resurrección de Bornos, el antiguo hospital de la Resurrección de Bornos. Esta imagen está documentada, no su autoría, pero sí la fecha en la que se hizo. Esta imagen fue donada al hospital, a ese hospital de Bornos, en 1683 por un jerezano, que fue, además, que estuvo vinculado últimamente a este hospital, Francisco Miguel Palomino, que era enfermero de este hospital. Bueno, pues consta que esta imagen se trae de Jerez, lo cual es muy significativo. Es posible que algún escultor, algún miembro de la familia Roldán, que sabemos que trabajaron en esa época en la
zona de la actual provincia de Cádiz. No voy a decir la Roldana, porque la Roldana tiene un estilo muy diferenciado, pero sí, dentro de la familia Roldán hay muchos escultores, muchos hijos de Pedro Roldán y yernos de Pedro Roldán que no están suficientemente estudiados. Yo creo que es en ese entorno más relacionado, más directamente relacionado con Pedro Roldán, es donde se hace, se hace esta obra y el propio Cristo de la Salud de la Hermandad de las Tres Caídas. Fíjense la comparativa que hago entre el Cristo de la Salud, en primer lugar, y el segundo es el Cristo de Bornos. Fíjense los distintos detalles y las similitudes que tienen estas dos obras, incluso en el tratamiento del pelo, en el tratamiento de las orejas, incluso de la propia anatomía de las piernas, como pueden ver. Bueno, pues todo esto nos habla de un escultor que está en ese entorno de Pedro Roldán y que todavía tenemos que seguir investigando y ver quién puede ser, ¿no? Fíjense cómo a veces pues, no llegamos hasta el final, quedan todavía planteamientos todavía abiertos, ¿no? Y también insisto mucho en ello. El estudio de la imaginería, lógicamente, se tiene que respaldar por una documentación, pero desgraciadamente no siempre se han conservado contratos. Y lógicamente tenemos que partir del estudio de la obra de todos estos escultores que trabajan en ese momento. Y a partir de ese estudio podemos plantear distintas atribuciones. Hay que combinar el estudio documental y también el estudio formal. Vamos a entrar ya en el siglo XVIII, que es un periodo muy intenso en la escultura jerezana. Como hemos comentado anteriormente, también vamos a hacer una visión general de las distintas partes de este siglo. Hay que decir que en general, el siglo XVIII, frente a lo que ocurre en el siglo XVII, que aunque existieron talleres, pero no muy consolidados, tuvieron una existencia más efímera, aquí en el siglo XVIII en Jerez se van a establecer unos talleres locales de un desarrollo más amplio y con una gran proyección comarcal. Trabajan no solamente para Jerez, sino también para toda lo que es actualmente la provincia de Cádiz, podríamos decir, ¿no? Todo el entorno de Jerez. Y hay muy pocas obras que sabemos que fueron contratadas por maestros foráneos. En la primera mitad del siglo XVIII vamos a ver dos artistas que no eran de Jerez, no trabajaban en Jerez, pero que sí trabajaron en una zona muy cercana. La primera mitad vamos a ver dos de estos dos escultores, son Pedro Renning, que trabaja desde que se instala en Sanlúcar de Barrameda y que hace al menos una obra para Jerez, Ignacio López, que ya lo comenté anteriormente, que es un escultor que es sevillano también, del entorno de Pedro Roldán, y que se establece en el puerto de Santa María, y luego una serie de escultores que sí ya se establecieron en Jerez, Diego Roldán, Diego Felices de Molina, Francisco Camacho de Mendoza, todos ellos en la primera mitad del siglo XVIII. Y ya en la segunda mitad del siglo va a destacar sobre todo la figura de Giacomo Vaccaro, un escultor genovés que va a ocupar, bueno, prácticamente toda la segunda mitad del siglo XVIII. Pedro Renning. Bueno, Pedro Renning es un escultor no tan conocido, es un artista que he tenido también la oportunidad de investigarlo, al igual que José Miguel Sánchez Peña, que tiene un libro sobre este escultor, y que está a medio camino entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Este escultor nació en la actual Holanda, en la ciudad de Venlo, hacia 1676, y sabemos que llega a Sanlúcar hacia 1690. Por la documentación, sigue siendo una incógnita su formación, aunque si seguimos, digamos, al pie de la letra lo que dice su expediente matrimonial, se tuvo que formar aquí, en Sanlúcar o en el entorno de Sanlúcar, porque él llega a una edad temprana, una edad prácticamente siendo niño. Se convierte en uno de los principales escultores de la zona en esta época. Y trabajó no solamente para Sanlúcar, sino también para ciudades como Cádiz, donde tiene un grupo escultórico muy interesante, profesional, documentado, o Jerez, donde vamos a ver que se le atribuye la imagen del Cristo de la Coronación de Espinas.
y murió en Sanlúcar en 1728. Bueno, él fue también retablista y sabemos que fue el autor de estos dos retablos. El primero es el retablo del convento de las Descalzas de Sanlúcar y el segundo es el retablo de la capilla de San Jorge, también en Sanlúcar. Dos retablos de columnas salomónicas de finales del siglo XVII. Unas obras muy interesantes. El primero, por cierto, en estado actualmente que no sabemos exactamente cómo se encuentra, porque el convento lleva ya bastantes años, en los últimos años se cerró, abandonó la comunidad esta iglesia y actualmente pues, se encuentra abandonado. Entre sus obras documentadas, este Cristo, que es el Cristo de la Unidad y Paciencia, que está en la capilla de la iglesia de la O, de Sanlúcar, y esta Virgen del Carmen, de la parroquia del Carmen, de la calle de San Juan, de Sanlúcar, que es una obra que yo tuve la oportunidad de atribuirla y posteriormente, cuando se restauró, apareció firmada por el propio Pedro Rey. Fue algo que me causó, bueno, lógicamente fue algo muy positivo, ¿no?, cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y entre las imágenes procesionales, pues este grupo precioso de la Hermandad de los Afligidos de Cádiz, Jesús de los Afligidos y la Virgen de los Desconsuelos de Cádiz, que hace justamente al final de su vida, a finales de 1626, muere en 1628. Esta imagen, la imagen del Cristo de la coronación de espinas, pues es una obra controvertida. Una obra que tradicionalmente se decía que era de Pedro Roldán, no es de Pedro Roldán, por supuesto, está dentro de ese estilo, de esa época, en la escuela sevillana, pero no es obra de Pedro Roldán. Hace unos años, José Jácome y Jesús Antón, que ya hemos citado bastante, identificaron esta imagen como parte de un misterio que en 1665 contrataron los dos artistas que os comenté antes, cuando hablamos del Nazareno, el alemán Pietro Gras y el flamenco Elías Mes. Pero es una obra muy controvertida porque, y esto también nos hace, lógicamente, valorar hasta dónde podemos llegar con la documentación, si la documentación es el fin o es el medio. Eso es un debate muy interesante, porque tenemos un documento que podría identificar la autoría de esta imagen, pero la obra artística no nos permite llegar a esa conclusión. Primero, porque no conocemos ninguna obra de Elías Mez y Pedro Gras, por lo cual no podemos hacer una comparativa. Y por otro, porque la imagen está muy relacionada, como que un detalle también de la cabeza, que es una cabeza muy interesante, de mucha calidad y muy expresiva, además. Está muy relacionada con la imagen de Jesús de los Afligidos de Cádiz. Si ven cómo el tratamiento de la nariz, de las cejas, de la boca, de la barba, es igual, ¿no? Estamos ante una misma mano. Y la imagen de Jesús de los Afligidos es una obra documentada. Por lo cual hay que entender, por lo menos es lo que yo considero, y otros historiadores también tienen esa misma opinión, el propio José Miguel Sánchez Peña, que es un autor que ha escrito un libro sobre este artista, sobre Pedro Renins, considerar que la imagen que haría Pietro Gras y Elías Mez, pues seguramente se sustituyó ya en el siglo XVIII, principio del siglo XVIII, por una imagen de Pedro Renins. También se cree, también por el propio José Miguel Sánchez Peña, que la antigua Dolorosa, la antigua Virgen de la Aflicción o de la Paz, de la Hermandad de la Coronación, pudo haber sido también hecha por Pedro Renins. Esto es más complicado, porque lo que tenemos son fotografías antiguas. La imagen se conserva, pero actualmente está en Villalonga del Rosario, la Virgen de los Dolores de Villalonga del Rosario, pero está muy intervenida. Esta imagen sufrió un incendio en los años 30 y se restauró y perdió parte de su calidad primitiva. Aunque pueden ver que era una imagen muy interesante. Se puede relacionar, pero ya digo que tienen su riesgo porque la imagen está muy transformada, con las obras, las imágenes femeninas de este escultor, de Pedro Renins. Aquí he puesto la propia Virgen del Carmen, que está aquí a la derecha, y a la izquierda
la Virgen del Rosario, que se conserva en la propia capilla, procede de la capilla de San Jorge, de donde ya hemos dicho que el retablo mayor es suyo, está documentado, y esta imagen presidía ese retablo. Por tanto, son dos obras seguras del propio Reni. Y hay una cierta uniformidad, una cierta afinidad, pero llegar a muchas conclusiones a través de esta fotografía también es un poquito arriesgado, ¿no? En cualquier caso, hay que decir que esta Virgen ha sufrido no solamente la intervención que tuvo en los años 30, sino intervenciones también recientes. Y esta es la imagen actualmente, lo pueden ver, está muy transformada, desgraciadamente. Pero bueno, es una posible obra también de Pedro Reni para Jerez. Un escultor más relevante en la ciudad de Jerez es Ignacio López. Ignacio López es un escultor que nace en Sevilla en 1658. Sabemos que su padre era también escultor, se llamaba Jerónimo López, y también, por cierto, era policromador. Este es un caso excepcional. Y parece que en Sevilla recibiría la influencia de artistas como José de Arce y Pedro Roldán, porque ambos artistas están presentes en el estilo de este escultor. No hay testimonios, y esto lo remarco porque a veces me entero, ¿no?, de que desde Sevilla se empiezan a atribuir cosas a Ignacio López, a Diego Roldán, y estos dos escultores salieron muy temprano de Sevilla. No hay testimonio de ninguna obra en Sevilla, porque él debió trabajar como oficial en el taller de su padre. Y su padre muere en 1679, así que hagan cuentas y se podrán pensar de que él llega aquí, en torno a los 20-21 años, llega al puerto de Santa María, en 1680. Al año siguiente de morir su padre, se viene a el puerto y allí va a estar hasta su muerte, en 1718. Sin contar a Relling, desde luego fue el escultor más importante de toda la zona en esa época de entre siglos, ¿no?, entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Una obra que tuve la oportunidad de atribuir y seguidamente tuve la suerte de encontrar el documento del contrato de este retablo, el retablo de ánimas de la iglesia prioral del puerto, en el que interviene Ignacio López en la escultura, haciendo las imágenes de San Judas Macabeo, de San Miguel, de San Gregorio Magno y también de ese relieve, esa escena del ático del descenso al limbo. Fíjense que es un escultor muy teatral. Ya aquí vemos un barroco pleno, un barroco ya muy avanzado, en lo que se busca mucho el movimiento, la teatralidad, es un barroco pleno, como digo, ¿no? Pues también hemos tenido la suerte, ya lo comenté anteriormente, que en Sanlúcar se han dado dos casos, el que comenté anteriormente de Relling, de la Virgen del Carmen de Sanlúcar, que atribuía a Relling y se encontró la firma, y con esta imagen me ha pasado exactamente lo mismo. También la atribuí a Ignacio López y ha aparecido también la firma del interior de la imagen. Es la Virgen de los Desamparados, que preside la iglesia de los Desamparados de Sanlúcar. Aquí hizo tanto la Virgen como los dos desamparados que están abajo, y aquí les pongo dos detalles. Desgraciadamente, la imagen de la Virgen está muy intervenida, conserva su, digamos, modelado, su talla, pero ha sido intervenida de una manera poco ortodoxa. Y en el caso de la desamparada, de esta pobre desamparada, pues ven que está muy deteriorada. Afortunadamente ahora se van a restaurar, y espero que recuperen sus valores primitivos. Pero tienen aquí dos modelos físicos femeninos, uno más idealizado, en el caso de la Virgen, y uno un poco más de edad más avanzada, o más madura, mejor dicho, de la figura de la desamparada que tienen aquí. También pude localizar también una imagen firmada, que actualmente este es San Buenaventura, que está en una colección privada de los Realejos, en Santa Cruz de Tenerife, que también apareció firmada, y una obra también documentada, podríamos hablar mucho, yo no quiero extenderme porque ya voy bastante mal de tiempo, que es la Santa Ana con la Virgen Niña, de la parroquia de la Oliva de Lebrija. Es una obra, en este caso, documentada. Y entre las atribuciones, pues, por ejemplo, dentro de la imaginería procesional, el Nazareno del Puerto, que es una obra que está fechada, sabemos el año en el que se dona la imagen, 1702, y por tanto está
dentro de la cronología del artista del puerto de Santa María, ¿no? Y bueno, es una atribución que creo que está bastante fundamental. Fíjense, ¿no?, el movimiento que tiene la imagen, la simetría del cabello, el propio movimiento que tienen los brazos, que además son fijos. En Jerez también dejó una serie de trabajos muy importantes para la Semana Santa. Imágenes procesionales que, aunque no han sido documentadas su autoría, sí al menos tenemos documentada su cronología y están dentro de esa cronología y dentro de ese estilo del propio Ignacio López. La primera de ellas, 1713, el grupo de la Virgen del Desconsuelo y San Juan, de la Hermandad de los Judíos de San Mateo, que debió ser la primera obra procesional que hizo para Jerez, y sabemos que tuvo mucho éxito porque esta imagen se convirtió en una de las grandes devociones marianas de la ciudad de Jerez. ¿Y por qué tuvo tanto éxito Ignacio López con una obra como esta? Porque él hace unas obras muy teatrales, muy escenográficas, obras que, como pueden ver, imágenes que tienen relación entre sí, que conectan entre sí, que se dirigen la mirada, que se unen incluso con las manos. Fíjense que la postura que tiene la Virgen, que se apoya en la propia mano de San Juan, es la original, ¿eh? Esto no es ningún invento reciente. Hay representaciones en grabado, incluso hay una pintura que la representa tal cual, ¿no? La imagen de San Juan es una obra exquisita, ¿no?, de las mejores imágenes secundarias, podríamos decir, que se conservan en la ciudad de Jerez. Una obra expresiva, con un concepto muy dinámico también del cabello, pero a su vez muy medido, muy armónico. Para la propia hermandad, sabemos que en 1714, al año siguiente, se hace el Señor de las Penas. Este Cristo también tiene las características del estilo de Ignacio López, y también, fíjense que tiene una composición también muy dinámica. Les pongo un detalle, una obra muy expresiva. Él tenía una especial también sensibilidad por el modelado y la expresividad de las manos. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en esta imagen. Y es una imagen que tiene mucha conexión, por ejemplo, con el Nazareno del puerto. Eso creo que es bastante evidente, el tratamiento del cabello, de la barba, también de la boca, de la nariz, del cuello, etc. Es un tema que ya he tratado mucho, he hablado mucho de este tipo de cuestiones, y ya incluso me da un poco de pudor hablar tanto de Ignacio López. Por eso nos quiero también ir un poquito más rápido, ¿no? Y ya al final de su vida, él muere en 1718, pues en el 1718 se fechan dos conjuntos que parece que hizo para Jerez, justamente en los últimos meses de su vida. El grupo de la Piedad de la Hermandad del Santo Entierro, este grupo que representa a la Virgen junto a San Juan y las Tres Marías. No es un duelo, aunque actualmente se considera un duelo, es digamos, el momento de la mortaja de Cristo. Y es un grupo que además, en la documentación de la hermandad, que se conserva incluso lo que costaron las imágenes, pero no se mencionan en las cuentas el nombre del escultor, se le denomina Grupo del Descendimiento, porque se hizo para la ceremonia del descendimiento que se celebraba cada mañana del Viernes Santo en lo que es actualmente la Plaza de Santiago, protagonizado por el Cristo del Calvario, que es una imagen de crucificado que tiene los brazos articulados y que se colocaba justamente una vez desclavado, en el centro de esta composición. Les pongo una fotografía antigua de la Virgen de la Piedad para que vean cómo la expresividad que tenía esta imagen primitivamente, con los brazos abiertos, en un sentido también muy teatral, y que nos va a recordar a una imagen que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí les pongo un detalle de la cabeza del San Juan, que es también una obra exquisita en cuanto a ese tratamiento tan dinámico y tan suelto, ¿no?, del cabello, ¿no? Nos habla de ese barroco pleno de Ignacio López, ¿no? A esta imagen me refería, a la Virgen del Mayor Dolor, una Virgen que había tenido una atribución pues un poco, bueno, que vamos a calificarla, ¿no?, a Martínez Montañés. Ya han visto que Martínez Montañés no tiene nada que ver con esto. Y es una imagen también muy teatral, como abre los brazos, igual que hemos visto en el caso de la Virgen de la Piedad originalmente. Desgraciadamente la Virgen de la Piedad no conserva las manos originales. Tanto la Virgen del Mayor Dolor como la imagen de San Bartolomé, de esta hermandad, sabemos por documentación que tuve la suerte de localizar, que se hicieron
en torno a 1718 y que se incorporaron a la hermandad en 1719. Por tanto, debieron de quedar, en principio, pues como las últimas obras de Ignacio López. Incluso puede ser que incluso quedaran sin concluir a la hora de su muerte. Es algo que no podemos asegurar, pero sí que en torno a ese año de muerte de Ignacio López es cuando se hacen ambas imágenes, ¿no? Yo les pongo un detalle de las dos imágenes, una gran expresividad, en el caso de la Virgen del Mayor Dolor, que es una de las grandes joyas de la imaginería jerezana barroca, y el caso del San Bartolomé, que en este caso tiene también una atribución a José de Arce por parte de Esperanza de los Ríos. Yo no comparto esa atribución porque, entre otras cosas, ya no solamente por el aspecto formal, sino porque la documentación pues, demuestra que se hizo pues, mucho más tarde de la muerte de José de Arce, en 1718 o 1719. Bueno, aquí les pongo un detalle de una de las figuras de los desamparados que está en San Lucas, de la Virgen de los Desamparados, que es una obra documentada, firmada, mejor dicho, que todavía tiene, cuando existe una firma, ya es algo generalmente de una mayor base, ¿no? Bueno, pues aquí les pongo una comparativa de la Virgen del Mayor Dolor con esa figura de la Desamparada. Una imagen que, lógicamente, al ser una imagen secundaria dentro de ese grupo escultórico, tiene un menor nivel de calidad, pero fíjense cómo se ha tratado la anatomía de la cara, la boca, la nariz, de una manera muy similar. Incluso aquí lo tenemos también, como la nariz, la barbilla, la boca, todo está muy en la línea de Ignacio López, ¿no? Por eso, cuando aparecen obras firmadas, pues lógicamente esto viene a respaldar todas estas teorías que vamos planteando, ¿no? Y luego, lógicamente, está muy relacionada con otras imágenes que hemos visto anteriormente, por ejemplo, con la Magdalena de la Piedad, o aquí también podemos hablar de la relación que tiene una de las Marías del grupo de la Piedad con la propia imagen de la Virgen del Desconsuelo. Fíjense cómo es un modelo físico prácticamente idéntico, ¿no? Todo ese grupo tiene una gran relación entre sí. Incluso un detalle que normalmente no se suele ver, que son las orejas, que suelen estar tapadas, son muy características en la obra de Ignacio López. Lo vamos a ver ahora, cuando mencionemos la imagen de la Virgen de la Paz y Concordia de la Hermandad de la Cena. Son unas orejas muy alargadas, con la parte superior un poco puntiagudas. La primera oreja, la de la Virgen de la Piedad. La segunda, la Virgen del Desconsuelo. Son detalles que no suelen verse, pero que son muy significativos, porque los escultores los repiten de una manera, digamos, no intencionada, sino que, bueno, le sale la oreja de esa manera y es un detalle que lo hace un poco en serie, ¿no? En relación a esto, la Virgen de la Paz y Concordia. Esta imagen no se hizo para Jerez, esta imagen se hizo para el puerto. Esta imagen, no hay datos documentales sobre esta imagen. Solo sabemos que procede del convento de las Capuchinas del puerto de Santa María. Esta es titular de la Hermandad de Arcena, es una hermandad ya del siglo XX. Y el busto fue adquirido en este convento por José Soto, un hermano de esta cofradía, hacia 1973-1974. Y en 1981 se convierte en titular de la Hermandad de Arcena, una donación del propio Soto. Bueno, pues esta imagen hemos atribuido recientemente esta imagen a Ignacio López, pero es una imagen que hay que decir que está retocada, que no ha llegado desgraciadamente a nosotros intacta, por lo cual tiene también esa problemática. De hecho, yo esta imagen en un primer momento no la atribuí a Ignacio López. Cambié de opinión, ¿por qué? Porque vi esos detalles que no se ven, como es el cuello, como es la oreja, y también la procedencia portuense es muy significativa. Esta imagen ha sido recientemente restaurada por Manuel Cobo, Carrasco. Bueno, aquí pongo una fotografía un poco más antigua de cómo estaba la imagen de la Virgen cuando se compra, un poco después, años después de la compra, cuando se incorpora a la hermandad. Y bueno, realmente es previa a la última restauración, la restauración previa que tuvo la imagen antes de la de Manuel Cobo. Y pueden ver que tiene muchas afinidades, por ejemplo, con la imagen de la Virgen de la Piedad. Un parecido que actualmente no es tan evidente.
O incluso, aquí les pongo una comparativa con una de las Marías del grupo también de la Piedad. Fíjense cómo la boca, la nariz, las cejas tienen un planteamiento muy similar. Incluso con la imagen de la Virgen del Consuelo todavía tiene un cierto aire, en las fotografías más antiguas de esta imagen. Pero lo más significativo es el cuello, por ejemplo. Los cuellos de Ignacio López son cuellos muy alargados, unas anatomías muy marcadas. Aquí les pongo una comparativa con la primera, que es la Virgen de la Paz y Concordia, la segunda, la Virgen del Desconsuelo. O incluso con el cuello de San Miguel, de la Prioral del Puerto, que es una obra documentada. Y las orejas. Bueno, aquí tienen la oreja de la Virgen de la Paz y Concordia, aquí a la izquierda, y a la derecha la oreja de la Virgen de la Piedad. Esto puede resultar incluso simpático, ¿no? Esta comparativa de orejas, pero son detalles muy significativos, como digo, porque son detalles que el artista no suele cambiar, no suele variar en sus obras. Por tanto, se convierten en estilemas, ¿no? En rasgos muy propios de este artista, ¿no? Incluso, bueno, aquí tenemos también una comparativa con la Virgen del Desconsuelo y también con este santo que está actualmente en Canarias, que es San Buenaventura, que fíjense cómo tiene, es una obra firmada, cómo tiene ese lóbulo muy plano, muy alargado y cómo termina al final de una manera apuntada, igual que hace la imagen, como vemos también aquí en la imagen de la oreja de la Virgen de la Paz y Concordia, que son elementos que afortunadamente no se han retocado en las distintas intervenciones que ha sufrido esta imagen, por tanto son detalles a tener en cuenta, aunque la imagen pues, no conserve del todo ese aspecto original que tuvo que tener cuando lo hizo Ignacio López. Y en este sentido, planteábamos en su momento, cuando se presentó la restauración de la imagen, yo hice un trabajo, digamos, de investigación paralelo a esa restauración, creo recordar que fue el año pasado, hace 2 años, que es posible que se pueda identificar esta imagen con la única dolorosa documentada de Ignacio López. Porque sabemos que Ignacio López hace en 1683 una dolorosa para la Hermandad del Dulce Nombre del Puerto de Santa María. Y esa dolorosa está desaparecida. ¿Terminó esta dolorosa en el convento de las Capuchinas? Pues por ahora no lo podemos asegurar, pero es una posible propuesta, ¿no? Una propuesta hipotética que podríamos plantear. Bueno, y llegamos a Diego Roldán. Voy mal de tiempo, voy a intentar ir más rápido. Diego Roldán es otro escultor sevillano, pero en este caso se instala en Jerez, no en el puerto, en Jerez. Este escultor nace en Sevilla, hacia 1700, es nieto de un escultor que hemos comentado anteriormente, Pedro Roldán, sobrino de la Roldana, hijo del también escultor Marcelino Roldán, y tras la muerte de su padre, en 1709, parece que debió de formarse junto a su tío, Pedro Roldán el Mozo, o tal vez también en torno a su primo, Pedro Duque Cornejo, que por cierto fue el escultor más importante de Sevilla en la primera mitad del siglo XVIII. En 1719, por tanto con unos 19 o 20 años, se instala en Jerez. Por tanto, él llegó aquí a Jerez prácticamente tras terminar su formación artística. Y aquí va a estar prácticamente hasta su muerte, porque vamos a ver que él vive en Jerez hasta el año de su muerte, pero de manera casual no falleció en Jerez. Su obra alcanzó un gran éxito, fue un artista que trabajó muchísimo, hay muchas obras documentadas y también muchas obras que se le pueden atribuir, y fue muy demandado para todas las localidades cercanas. Él muere en Arcos de la Frontera, en 1766. Logré localizar la partida de defunción en la documentación parroquial de Arcos, que está aquí en el archivo diocesano, y él seguramente pues, fue a Arcos para hacer algún trabajo y allí, pues, desgraciadamente, le llegó la muerte. Entre las muchas obras que se pueden comentar, yo no voy a entrar mucho menos en detallar la obra de Diego Roldán, porque nos llevaría pues, otra hora más. Le comento, por ejemplo, esta obra, ¿no? Que está documentada, que es la cajonera de la sacristía de la parroquia de San Miguel, que es de los años 20 del siglo XVIII, una de las primeras obras que hace, en la que hace una dolorosa y una imagen de elección. Lo comento porque es una obra pasionista, ¿vale?
Y también él trabajó como decorador de retablos, sobre todo junto a Agustín de Medina y Flores, que es el principal retablista que trabaja en Jerez en esta primera mitad del siglo XVIII. Por ejemplo, en el retablo de la Capilla del Rosario de los Montañeses, de la iglesia de Santo Domingo, donde hace, entre otras imágenes, la imagen de Santa Catalina de Siena, una imagen que conecta con uno de los temas predilectos de la obra de Diego Roldán, que es el de la dolorosa. Es ese tipo de imágenes con esos rasgos muy marcados, con esa boca también, con esas comisuras muy marcadas hacia abajo, cara muy alargada. Pues todo eso lo vemos en obras como estas que ven aquí, que están firmadas, que también en sus respectivas restauraciones aparecieron firmadas por Diego Roldán. La primera, la Virgen del Valle de Estepa, que procede de Utrera, y la Virgen de los Dolores de Lebrija, ambas firmadas. Aquí les enseño las firmas, están firmadas justamente detrás de la mascarilla. Bueno, entre las obras que se le pueden atribuir a Diego Roldán, La Esperanza Trayera. Esta es una atribución de Pablo Pomar Rodí, que hizo un trabajo muy interesante cuando se restauró la imagen, y es una imagen que se hizo para la antigua hermandad de Cristo de la Salud, que hemos visto anteriormente crucificado, la antigua Virgen de los Dolores. Y bueno, aquí les pongo algunas comparativas con la Virgen de los Dolores de Lebrija, o con la propia imagen de la Virgen del Valle de Estepa, que sé como detalles de la nariz, de la boca, de la barbilla, son muy característicos, lo vemos aquí en esta comparativa, ¿no? Una obra que también originalmente fue de Diego Roldán, debió de ser de Diego Roldán, es la Virgen del Valle, de la Hermandad de Cristo de la Aspiración. Pero esta imagen está muy retocada, muy especialmente la restauración que hizo Francisco Huiza, que la repolicromó, pero ya anteriormente había tenido varias intervenciones. La imagen en su estado original era esta imagen que vemos aquí en esta fotografía antigua, que desgraciadamente pues se intervino bastante, ¿no? Y lógicamente sí vemos más afinidades, como por ejemplo la Virgen del Valle, también del mismo nombre, de Estepa. Se puede ver cómo existen rasgos muy similares. El Cristo de la Lanzada. Cristo de la Lanzada no es una imagen procesional en origen, se hizo para la sacristía de la Iglesia del Carmen, y actualmente sí, tiene una función procesional. Es una imagen que en el dinamismo que tiene el sudario nos recuerda mucho al Santo Crucifijo, y yo creo que Diego Roldán se inspiró en el Santo Crucifijo para esta imagen. También se le puede comparar con obras firmadas. Por ejemplo, esta imagen que tenemos en primer lugar, a la izquierda, es el Cristo de la Veracruz de Rota, que es una obra firmada de Diego Roldán. Pueden ver cómo se ha tratado de una manera muy similar, los párpados, la nariz, la boca, la barba. Y también, pues, a su vez se puede comparar con otro crucificado que actualmente sale desde hace unos años en la Semana Santa de Jerez, el Sábado Santo, que es el Cristo de las Almas de la Iglesia de Santiago. Una imagen también muy relacionada con la obra de Diego Roldán. Bueno, otro escultor, Diego Manuel Felipe de Molina. Este escultor es un escultor muy peculiar, como vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque él, sabemos que nace hacia 1659, por lo tanto es un poco anterior en fechas, fue sacerdote, no fue un escultor profesional, sino que sabemos que fue sacerdote, fue cura en San Dionisio, también en San Miguel, y debió ser un escultor ocasional, prácticamente yo diría que un escultor aficionado. Pero aún así sabemos que tuvo relación con este círculo de artistas que trabajan en Jerez en su momento, y sabemos que fue amigo del propio escultor Diego Roldán y de algunos doradores que trabajaron las policromías de sus obras. Entre sus obras, lo más interesante, sobre todo, es el grupo de la Virgen de las Angustias, que está actualmente en la iglesia de San Dionisio, y que se hizo para una capilla que había en el postigo de la muralla de la calle Algarve, en el año 1722. Murió en 1737. Es un autor que parece que se especializó sobre todo en la escultura en barro y en pasta. La imagen de la Virgen de las Angustias, que está actualmente en la iglesia de San Dionisio, está hecha en barro, y es su única obra conservada y documentada, pero que ha dado lugar a que, por mi parte, haya hecho
algunas atribuciones. Aquí vemos un detalle de la cabeza de esta imagen que por desgracia está en un estado de conservación deplorable. La imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, de la Hermandad del Perdón, tampoco originalmente, era una imagen procesional, estaba en uno de los altares de la iglesia colegial, la actual catedral, y fue la primitiva titular de la Hermandad de la Amargura, y también ha sufrido muchas restauraciones. Aquí tengo una foto actual, pero así era la Virgen cuando fue titular de la Hermandad de la Amargura. Fíjense el cambio entre una obra y una foto y otra. Quedan algunos rasgos, la boca, la nariz, pero se han transformado muchos otros rasgos físicos o faciales de esta imagen. Aquí pongo una fotografía donde se ve la imagen también en su estado original. Y esta imagen la he comparado con esa dolorosa, la Virgen de las Angustias de San Inicio. Fíjense, por ejemplo, los rasgos que han quedado originales, la boca, un labio superior muy plano, y la nariz. Se ve pues esa afinidad que tiene con esa dolorosa. Son los rasgos que quedan más originales, ¿no? Incluso en las fotografías antiguas también se puede ver todavía esa afinidad entre ambas dolorosas. Y la imagen de San Juan, de la Hermandad de la Veracruz, del Cristo del Amor. Esta imagen originalmente perteneció a la Hermandad de San Antón, la hermandad que tenía como titular Cristo de la Humildad y Paciencia. Y así hago un poco la Virgen de la Amargura, que ahora después comentaremos. Esta imagen tampoco es de madera, es de pasta. Y aquí les pongo una comparativa con la propia imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. Se ven todavía esos rasgos muy característicos de este artista, que se especializó en materiales más livianos, ¿no? En materiales propios del modelado más que de la talla. Francisco Camacho de Mendoza, pues es el gran escultor del siglo XVIII en Jerez, y es un artista que dio lugar a comentarios como este. Singularísimo escultor entre los dos de Andalucía y aún de España. Esto aparece en su partida de defunción. Imagínense que en una partida de defunción se diga esto, ¿no? Esto demuestra que el artista realmente fue muy valorado en su época, ¿no? Aunque pueda parecer esto un poquito exagerado, ¿no? Bueno, nació en Jerez en 1680. Sabemos que tiene una primera formación como retablista, junto a Francisco Antonio de Soto, que es el autor del retablo de Santo Domingo de Jerez, el retablo mayor de Santo Domingo de Jerez, que tiene imágenes de Ignacio López, y debe contactar seguramente con el propio escultor Ignacio López porque se ve cierta dependencia en su obra. Desarrolló toda su vida en Jerez y fue el escultor más importante de esta primera mitad del siglo XVIII. Fue tallista, fue ensamblador, fue escultor y dominó tanto la madera como el yeso y la piedra. No solamente trabajó la madera. Tuvo un importante taller donde se formaron, por ejemplo, Andrés Benítez, el gran retablista de la segunda mitad del siglo XVIII en Jerez, o sus hijos, José y Bartolomé Camacho. Y falleció en 1757, siendo sepultado en el convento de Capuchinos. Bueno. Entre sus obras, obras documentadas, el retablo de ánimas de la iglesia de San Lucas, que por cierto había sido atribuido a Luisa Roldán. Aquí pongo varios detalles que demuestran que es un autor muy interesante. Los retablos de ánimas de San Miguel, de la catedral, también se les relacionan, relieves muy significativos también dentro de su obra, y la imagen de San José de la parroquia de la O de Rota, una obra que nos interesa especialmente a la hora de estudiar la imaginería procesional, porque esta imagen que está documentada y que es una de las obras más exquisitas que salieron de los talleres jerezanos de este momento, en el caso de la cabeza de San José, pues se ha relacionado desde José Miguel Sánchez Peña en los años 80 con la imagen de Jesús del Prendimiento, con la que comparte también muchos rasgos. La imagen del Prendimiento es una imagen también de una gran expresividad, de un gusto por el dinamismo en el cabello que crea efectos de asimetría. Ven que ese gran mechón es algo característico, ¿no?, de esta obra, y también del propio artista, del propio Francisco Camacho de Mendoza. Las manos también, ¿no? Aquí les pongo comparativas con el San José de Rota, los perfiles y también, por ejemplo, en el tratamiento de la barba y de propia
boca, por ejemplo. Pero además hay otras obras que se relacionan con la imagen del emprendimiento. Este Santo Domingo, que está en la iglesia de Santo Domingo de San Lucas, que también se viene atribuyendo a Camacho. Y la Virgen de los Remedios, otra gran joya de la imaginería jerezana que perteneció, parece, a la Hermandad del Emprendimiento. De luego procede de la iglesia de Santiago, aunque actualmente es titular de la Hermandad del Cristo del Amor. Otra obra exquisita que comparte muchos rasgos con la imagen del emprendimiento. Fíjense en el tratamiento de la boca, el surco nasolabial, el entrecejo, sobre todo, ese entrecejo fruncido es muy característico de la obra de Camacho. Y lo vemos en obras como esta, San Vicente Ferrer, de la iglesia de Santo Domingo, que perteneció a la antigua hermandad del Dulce Nombre y que tuvo función procesional. Esta imagen salía en Semana Santa, acompañando a esos hermanos disciplinantes que se flagelaban, se disciplinaban en la propia procesión. Una imagen muy interesante, y fíjense en ese entrecejo fruncido, que es, como digo, es como una seña de identidad de este escultor. Y es una imagen fechada en 1731. La Virgen de la Amargura, otra imagen que se puede atribuir a Francisco Camacho de Mendoza. No sé si se han fijado que la imagen de la Virgen de los Remedios tiene un hoyuelo en la barbilla, que también es muy identificable, ¿no? Bueno, pues esto también lo vemos en la imagen de la Virgen de la Amargura, que originalmente formaba grupo con el San Juan del Cristo del Amor, aunque eran imágenes de autores y de materiales diferentes. Fíjense, en la imagen de la Virgen de la Amargura y la Virgen de los Remedios. Tienen muchos rasgos en común. La nariz, por ejemplo, la boca, los dientes, que son dientes tallados en nácar. Y, por supuesto, esa barbilla con ese hoyuelo tan curioso, ¿no? Los perfiles, fíjense cómo son muy parecidos, ¿no? Estamos hablando de obras de un mismo autor. Y antes de terminar con Camacho y con la primera mitad del siglo XVIII y terminar ya con Giacomo Bácaro, quería mencionar este grupo, el grupo de la Virgen de la Confortación y el San Gabriel, que es una imagen del ángel confortador, que la documentación se identifica con San Gabriel, que yo tuve la suerte de localizar el documento que actualmente se conserva en el Archivo Provincial de Sevilla y que son cuentas de la Hermandad del Dulce Nombre, a la que perteneció estas imágenes. Y se sabe que las imágenes se hacen entre 1722 y 1725. De nuevo, al igual que pasa con la Hermandad de la Piedad, no se dice el autor, desgraciadamente. Pero sí, a través de esta cronología hay que descartar autorías que se habían dado el ángel a Rodano, la Virgen a Jacinto Pimentel, que ya en 1722 pues estaban los pobres bastante muertos, ¿no? Son obras que están en ese entorno de Camacho, de Diego Roldán, al que yo no me atrevo a dar una autoría, una atribución clara. Son imágenes muy problemáticas, sobre todo la imagen del ángel confortador, que está muy retocado por Luis Ortega. Y ya termino, no quiero pasarme mucho más, ya son casi las 8:30, no quiero cansarle, con Giacomo Bácaro. Giacomo Bácaro es el último gran escultor que trabaja en Jerez en esta época, segunda mitad del siglo XVIII. Giacomo Bácaro nace en Génova, en Italia, hacia 1734, y parece, también según su expediente matrimonial, que él llega con 12 años a Jerez hacia 1747. Digo supuestamente porque en los expedientes matrimoniales no siempre se decía la verdad, a veces pues interesaba mentir, pero bueno, es lo que la documentación nos dice. Por lo cual se tuvo que formar aquí, pero su estilo es totalmente genovés. Si no se formó en su tierra natal, desde luego sí se formó con un escultor genovés aquí, que trabajaron mucho los escultores genoveses en nuestra zona. Lo cierto es que no sabemos de él con seguridad en Jerez hasta 1756. Y desde 1759, con 25 años, esto es importante, la edad, va a acaparar gran parte de los trabajos escultóricos de la nueva iglesia colegial, actual catedral. Fue tallista y fue escultor, tanto en madera como en piedra. Ya ven que los escultores jerezanos, o que trabajan en Jerez, eran muy versátiles en el uso de los materiales. Y fue el más importante de la segunda mitad del siglo XVIII.
hasta tal punto que fue llamado a otras localidades como Cádiz, sabemos que en Cádiz trabajó, y muere en 1801, así que bueno, prácticamente terminamos el siglo XVIII y empezamos el siglo XIX con su muerte, ¿no? Bueno, entre sus obras, pues obras firmadas, el Cristo de la Flagelación, que hace para uno de los altares de la iglesia colegial, que en principio no tenía función procesional, una imagen de retablo, que también nos habla de ese gusto por la simetría. Una simetría no solamente el planteamiento del cabello, de la cabeza, sino también de la mirada. Algo característico de Giacomo de Bácaro, el estrabismo, que no es un defecto, es un detalle que da viveza a las imágenes, dinamismo a las imágenes. Y lo vemos, por ejemplo, ya en esta imagen del Cristo de la Flagelación, una imagen que está firmada en la primitiva columna. Aquí tienen la inscripción en la que se habla de que la hizo Giacomo de Bácaro, año de 1759, el señor de la columna, que es el título que tenía originalmente, y que lo costeó pues, un canónigo, Francisco Gutiérrez de la Vega. Entre sus obras para la colegial, actual catedral, las obras más exquisitas para mí, desde mi punto de vista, estos relieves que tiene, es la sillería, que son obras documentadas, son obras muy interesantes. Y una obra que apareció hace unos años y que también está documentada, que se hizo para el primitivo baldaquino de la catedral, este Cristo Salvador, que ha llegado a nosotros muy deteriorado, pero que también pues, nos muestra ese estilo propio de Giacomo de Bácaro. Y también en piedra hace la portada de la sacristía, también de la catedral, que aquí ya parece que avanza un poco hacia formas un poco más neoclásicas, una obra ya de finales del siglo XVIII. Pero la cabeza del Cristo, del relieve, de la Ascensión, es todavía bastante barroca, como pueden ver. Esta imagen es el dulce nombre, actual titular de la Hermandad de la Oración en el Huerto. En la documentación que les comenté anteriormente, que localicé en Sevilla, se sabe que se hizo en 1780. Tampoco se menciona al escultor. Pero sí sabemos que años después, en 1803, fue restaurada por Pedro Bácaro, que es hijo de Giacomo de Bácaro. Todo esto, junto con el estilo que tiene esta imagen, me ha llevado también a considerar la obra de Giacomo de Bácaro. Y era originalmente una imagen procesional que salía el Jueves Santo. Salía el Jueves Santo esta imagen de Jesús niño. El Señor del Consuelo, de la Hermandad del Transporte. Esta obra, que tampoco originalmente era procesional, actualmente sí sale en la Semana Santa de Jerez, el Domingo de Ramos, es una obra que se ha llevado también a la trilogía de Pedro Roldán, pero es una obra claramente de escuela genovesa. También en esto, pues un gran experto en la escuela genovesa, que es José Miguel Sánchez Peña, pues está de acuerdo, ¿no? Fíjense, detalles que lo relacionan con la imagen del Cristo de la Flagelación. Fíjense el tratamiento de la nariz, por ejemplo. Los ojos, el estrabismo. Esto es como un detalle que una firma dentro del propio Bácaro. Ahora vamos a ver con la imagen de Jesús del Consuelo. Pues fíjense también detalles con uno de los imágenes de San José que está en la sillería de la catedral, o incluso con el Cristo que preside la portada de la sacristía, cómo se trata la barba, cómo se compone la barba de una manera muy similar. Ahora después vamos a ver también lo del estrabismo. Fíjense en esta otra imagen, la imagen de la Virgen de los Dolores. Esta imagen, dentro de ese cambio de imágenes que se produce en el siglo XX, cuando en el siglo XIX desaparecen muchas hermandades y las imágenes de las antiguas hermandades aparecen, pues, terminan en distintos sitios. En este caso, su hermandad no había desaparecido, era la hermandad del Nazareno. Esta imagen se hizo para la hermandad del Nazareno, es la antigua Virgen del Traspaso. Y la hermandad del Nazareno, a finales del siglo XIX, decide sustituirla por la actual, y esta imagen termina siendo adquirida por la Hermandad de las Tres Caídas en 1941. Bueno, pues esta Virgen también se puede relacionar con Giacomo de Bácaro, y también se puede relacionar con la imagen de Jesús del Consuelo, y también tiene esos detalles que vemos con la imagen de Jesús del Consuelo del estrabismo, que ya digo que es casi una firma de este escultor. No quiere decir que otros escultores no lo trataran, pero es que Bácaro
lo hace en casi todas sus obras, incluso en la imagen que hemos visto anteriormente del Cristo que está hecho en piedra, de la portada de la sacristía de la catedral, tiene los iris pintados con un estrabismo también. Y finalmente, la imagen del Ecce-Homo de la Hermandad del Mayor Dolor. Esta imagen también ha llegado a nosotros transformada, desgraciadamente. No se conserva totalmente intacta. Hay una fotografía antigua, que es esta, que fue cuando salió con la Hermandad de la Hiedra. Fue la primera imagen del Cristo de la Sentencia, de la Hermandad de la Hiedra, y ven que tiene su túnica incluso puesta, ¿no? Bueno, era una imagen que originalmente se parecía mucho al Señor del Consuelo, de la Hermandad del Transporte. Eso lo vemos de una manera bastante clara. Y todavía hoy conserva su estrabismo, tan característico, como digo. Las manos son muy parecidas al del Señor del Consuelo. La primera es del Ecce-Homo, la segunda es la imagen de Jesús del Consuelo. Bueno, pues con esto termino, y solamente una última reflexión, ya que me he llevado casi 1 hora y media hablando. Primero, pedirle disculpas por haberme alargado tanto, y solamente decirle, ¿no?, que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en la catalogación de la imaginería procesional jerezana. Y esto es gracias, sobre todo, a la investigación documental, pero también al mejor conocimiento de los escultores que trabajaron en la ciudad en este tiempo, y de sus respectivos estilos. Si no conocemos el estilo de estos artistas, es vano este conocimiento. Ya creo que parece haberse quedado en el olvido esas disparatadas atribuciones que hemos comentado anteriormente, a Montañés, a Roldana, pero aún así tengo que insistir en algo, que no todo lo que he comentado hoy es definitivo. La historia del arte se sigue reescribiendo, mientras que existan investigadores que sigan profundizando en estos temas desde un enfoque que tiene que ser necesariamente científico. Nada más, muchas gracias.